Mientras tanto, César había ido como gobernador de la Galia y estaba obligando a las diversas tribus a reconocer la autoridad de Roma. Luchó valerosamente y escribió unos diarios sobre sus conquistas en la Galia, que está escrito de forma tan sencilla y es tan interesante que siempre se usa para practicar durante el aprendizaje del latín. César no solo sometió toda la Galia, lo que sería la actual Francia, sino que también subyugó a los bárbaros que vivían en las actuales Suiza y Bélgica. Aunque fue uno de los mayores generales, no tardó en darse cuenta de que no podría completar estas victorias antes de que su periodo como gobernador terminara. Por tanto, acordó con sus amigos Craso y Pompeyo permanecer en la Galia otra magistratura mientras ellos se encargaban de Hispania y Siria. El Senado, que era un mero instrumento en las manos de estos tres hombres, confirmó el reparto y César se quedó en la Galia para terminar el trabajo que había empezado. Pero Pompeyo envió a uno de sus hombres para encargarse de Hispania, pues él mismo deseaba quedarse en Roma para mantener el contacto con el pueblo y seguir ganándose su aprecio. Como a Craso le gustaba el oro más que ninguna otra cosa, fue corriendo a Siria, donde cogió todo el dinero que pudo e incluso fue a Jerusalén a saquear el templo. Poco después de esto comenzó una guerra injusta contra los partos que lo derrotaron en la famosa batalla de Carras, mataron a su hijo delante de él y a continuación lo mataron a él mismo. Se dice que un soldado parto le cortó la cabeza al general romano y se la llevó al rey. Este, que sabía lo ávido de oro que había sido siempre Craso, le metió algo de él en la boca y dijo: «Ahí tienes, para que te sacies ahora del metal que siempre te ha gustado tanto». Mientras Craso acababa de esta forma en Asia, César conseguía cada día alguna victoria en la Galia. También había invadido Britania, cuyas costas podían verse desde la Galia en los días de buen tiempo. Aunque esta isla estaba habitada por pueblos belicosos, ya había sido visitada anteriormente por los fenicios, que habían ido por el estaño de las minas de Cornualles. César cruzó el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones por la parte más estrecha, entre las actuales ciudades de Calais y Dil. Cuando los britanos vieron acercarse a los romanos en formación de batalla, acudieron a la costa, cubiertos de pieles de animales y pintados de azul, y mientras proferían sus feroces gritos de batalla, blandían y agitaban sus armas de forma amenazante. A pesar de su valerosa resistencia, César logró desembarcar y obtuvo unas cuantas victorias. Sin embargo, la estación estaba tan avanzada ya que tuvo que regresar a la Galia. Al año siguiente volvió a Britania y derrotó a Casibelono, un renombrado caudillo britano. Con esta victoria terminó la guerra. Los britanos hicieron como que se sometían al general romano y acordaron pagarle un tributo anual. Así, César se marchó para completar la conquista de la Galia, pero se llevó consigo a unos cuantos rehenes para asegurarse de que los britanos cumplieran sus promesas. Conforme las noticias de una victoria tras otra llegaban a Roma, la influencia de César entre el pueblo era mayor cada día. Pompeyo, que se enteraba de todo ello, no tardó en ponerse celoso por la fama de su amigo. Como su esposa Julia había muerto durante un parto, ya no consideraba estar ligado a César, por lo que comenzó a hacer todo lo posible por dañar a su colega ausente. En cuanto a los soldados, eran todos fieles a su general, porque los trataba amablemente, los conocía por su nombre y siempre los animaba no solo de palabra, sino también con sus propios hechos, tanto en el campo de batalla como durante la marcha. Las noticias de la hostilidad de Pompeyo le llegaron pronto a César, que por consiguiente se esforzó más que nunca en mantener el favor de los romanos y pidió ser nombrado cónsul. César llevaba siendo gobernador de la Galia casi 9 años. En ese tiempo había logrado someter 800 ciudades y 300 tribus, y había luchado contra más de 3 millones de soldados. Sus servicios habían sido tan grandes que Pompeyo no se atrevió a oponérsele abiertamente, no fuera que la gente se le enfrentara. Sin embargo, Pompeyo tenía especial interés en que su rival volviera a Roma como un simple ciudadano particular. Por tanto, sobornó a un hombre para influir contra la elección de César como cónsul sobre la base de que iba contra la ley elegir a un hombre que no estuviera presente en la ciudad. Entonces, como César estaba en la Galia, Pompeyo aconsejó al Senado que hiciera llamar a 2 de las legiones de César, pero, incluso al marchar éstas de su lado, no olvidaron quién era el general al que admiraban y permanecieron leales a él. Como todos los intentos de estorbar a César y disminuir su gloria habían sido en vano, Pompeyo pensó que sería un buen plan hacerle volver a Roma, donde no tendría disponible a su formidable ejército. Así pues, el Senado dio la orden que quería Pompeyo,
pero en lugar de ir a Italia solo, César cruzó los Alpes a la cabeza de su ejército. El gran general estaba determinado a conseguir su propósito, incluso por las armas, si no podía hacerlo de forma más pacífica. Las noticias de que César había cruzado los Alpes a la cabeza de su ejército llenó a los senadores de terror. Temían la furia del hombre que había obtenido tantas victorias. Recordando que Pompeyo había salvado tantas veces el estado, le imploraron que tomara un ejército y se dirigiera al norte a detener los avances de César. A César no le gustaba el derramamiento de sangre y no quería pelear contra otros romanos si podía conseguir lo que quería sin hacerlo. Por tanto, se detuvo varias veces y trató de acordar la paz con Pompeyo, pero, como rechazaban todas sus propuestas, dejó de dudar y cruzó el Rubicón con osadía, gritando «Alea iacta est», que suele traducirse como «la suerte está echada», pero que realmente hace referencia a tirar los dados en un juego de apuestas. El Rubicón era un riachuelo que fluía entre la provincia de la Galia y el territorio de Roma. Por esta razón iba contra la ley que el gobernador de la Galia lo cruzara sin deponer sus armas. Como César no obedeció esta ley, mostró a las claras que ya no estaba dispuesto a obedecer al Senado y que estaba listo para la guerra civil. El cruce del Rubicón por parte de César fue un acontecimiento muy señalado. Desde entonces, cuando se ha tomado una decisión atrevida o se ha hecho algo y ya no puede irse atrás, se habla de que la suerte está echada o de que se ha cruzado el Rubicón. Cuando Pompeyo se enteró de que César había invadido el territorio romano e iba directo hacia Roma, se le llenó de terror el corazón. En lugar de mantener su posición, huyó por mar hacia Brindisi. Su propósito era navegar hasta Grecia, donde pretendía reunir un ejército lo suficientemente grande como para enfrentarse a su rival y antiguo amigo. César marchó sobre Roma sin encontrar ninguna resistencia. Al llegar, abrió el tesoro público y tomó todo el dinero necesario para pagar a sus tropas. Entonces envió a sus soldados a enfrentarse a Pompeyo, mientras que él fue directo hacia España y la añadió a su palmarés de conquistas en poco tiempo. A continuación, el incansable César fue a Grecia, donde planeaba enfrentarse al propio Pompeyo. Sin embargo, durante ese tiempo, Pompeyo había reunido muchas tropas y se le habían unido muchos romanos prominentes, entre los cuales estaban Cicerón, el gran orador, y Bruto, un hombre callado, severo y muy patriótico. Cuando César llegó al puerto de Brindisi, se encontró con que no había suficientes naves para transportar a todos sus hombres por el mar. Por tanto, embarcó con una parte, dejando a la otra en Brindisi, al mando de su amigo Marco Antonio, que tenía órdenes de seguirle en cuanto pudiera. En lugar de obedecer, Marco Antonio esperó tanto tiempo que César embarcó en secreto en un barco de pescadores para regresar a Italia y averiguar la causa del retraso. Se trataba de un barco no muy grande y cuando se levantó una tempestad, los pescadores querían dar la vuelta. César trató de convencerlos para seguir y dijo con orgullo: «Seguid avanzando sin temor, pues lleváis a César y su fortuna». Los hombres habrían obedecido con gusto, pero la tempestad se embraveció tanto que se vieron obligados a volver al puerto del que habían zarpado. Poco después, Marco Antonio se decidió a cruzar el mar y se unió a César, que estaba entonces asediando a Pompeyo en la ciudad de Dirraquio, en Iliria. Para rechazar al enemigo lo antes posible, Pompeyo había destruido todas las provisiones de los alrededores. Los hombres de César pasaron mucha hambre, pero eran leales y no desertaron. Para convencer a Pompeyo de que sus intentos no le valdrían de nada, le lanzaron sus últimas hogazas, gritando que comerían hierba antes de abandonar su propósito. Sin embargo, César veía que sus hombres se enfermaban por falta de comida apropiada, por lo que se los llevó de Dirraquio a Tesalia, donde encontró mucha comida y Pompeyo fue en su persecución. Allí, en la llanura de Farsalia, los dos grandes generales se enfrentaron en batalla campal, y Pompeyo estaba tan seguro de obtener la victoria que mandó a sus soldados preparar un gran banquete para celebrarla tras la batalla. Muchos de los hombres de Pompeyo eran nobles jóvenes, orgullosos de sus magníficas armaduras y apariencia, mientras que los de César eran veteranos curtidos que lo habían seguido durante toda su carrera de constantes batallas. César, que conocía la vanidad de los romanos jóvenes, les dijo a sus hombres que apuntaran a la cara y trataran de desfigurarlos más que acabar con ellos. La batalla comenzó de forma muy virulenta. Siguiendo las órdenes de su general, las tropas de César apuntaban a la cara de sus rivales, que huían ante la idea de quedar desfigurados para siempre. Cuando Pompeyo vio que la batalla estaba perdida, huyó a escondidas,
mientras que los hombres de César disfrutaron del rico banquete que sus contrincantes habían preparado. Al contrario que los otros romanos de su tiempo, César siempre fue generoso con el vencido. Por tanto, liberó a todos los prisioneros que había hecho en Farsalia. Entonces, en lugar de fisgonear los documentos de Pompeyo, como cualquier otro habría hecho, los quemó sin mirarlos. Aquella clemencia y honradez agradó tanto a Bruto que reafirmó su amistad con César. Pompeyo, mientras tanto, iba huyendo por mar. Había recibido el sobrenombre de Magno por sus muchas victorias, pero la derrota de Farsalia fue tan aplastante que temía permanecer en Grecia. Por tanto, embarcó con su nueva esposa, Cornelia, y con su hijo Sexto, en un barco con destino a Egipto. Como pretendía pedir el auxilio y protección de Ptolomeo, el faraón de Egipto, compuso un elocuente discurso de camino a África. El barco finalmente llegó a poca distancia de la costa y Pompeyo embarcó solo en una barquita para llegar a tierra. Cornelia se quedó en la cubierta del barco mirando con ansia a su marido. Es fácil imaginar su horror al ver cómo lo asesinaron en cuanto llegó a tierra. El crimen fue cometido por orden del rey egipcio, que esperaba ganarse el favor de César al matar a su rival. Le cortaron la cabeza a Pompeyo y la prepararon como regalo para César, cuya llegada a Egipto esperaban en poco tiempo. El cuerpo habría permanecido en la costa sin enterrar si no hubiera sido por un liberto que hizo una pira funeraria y quemó los restos de su amo. En cuanto César desembarcó en Egipto, le ofrecieron la cabeza de Pompeyo. En lugar de alegrarse ante aquel abominable presente, se echó a llorar. Entonces, aprovechándose de su poder, interfirió en los asuntos de Egipto y le entregó el trono a Cleopatra, la hermana del faraón, que era una mujer inusualmente hermosa e inteligente. Esto no gustó a algunos egipcios, que deseaban seguir gobernados por Ptolomeo. El resultado fue una guerra entre Ptolomeo y los egipcios por un lado y César y Cleopatra por otro. Durante este conflicto, todo el mundo antiguo y presente sufrió una gran pérdida, pues la magnífica biblioteca de Alejandría, que contenía miles de manuscritos, sufrió un incendio. Los libros antiguos se escribían en pergamino o papiro y costaba mucho tiempo y dinero crear cada copia. La mayoría ardieron y se perdieron para siempre, por lo que muchas obras antiguas han desaparecido y por eso no las conocemos hoy. César resultó vencedor, como de costumbre, y Cleopatra fue nombrada reina de Egipto. El general romano se marchó para luchar en el Ponto, donde había comenzado una nueva guerra. Allí César luchó con tal energía que apenas tardó en someter el país por completo. Las noticias de su victoria fueron enviadas a Roma con la famosa frase latina Veni, Vidi, Vici, es decir, llegué, vi, vencí. Tras una breve campaña en África, César volvió a Roma, donde se le concedieron 4 triunfos como nunca se habían visto antes. Poco después se le dio el título de Imperator, de donde viene la actual palabra emperador. También en su honor se renombró uno de los meses del año, desde entonces llamado Julio. César llevó a cabo otra campaña reseñable en Hispania antes de asentarse definitivamente en Roma. Entonces dedicó su inteligencia y energía a mejorar las leyes. Le dio grano al pueblo hambriento, cedió tierras a los soldados que habían luchado valientemente y se impuso el título de dictador que ostentaría 10 años. Como a los romanos les gustaban mucho los espectáculos, César los entretenía a menudo con batallas simuladas. Incluso inundó el anfiteatro desviando las aguas del Tíber. Hasta allí navegaron algunos barcos y se celebró una naumaquia, una batalla naval en miniatura, a la vista de los impresionados espectadores. También celebró combates de gladiadores, pero como no le gustaba la sangre sin justificación, trataba de no abusar de aquello. César era un hombre muy ambicioso, y su mayor deseo había sido siempre ser el primero, incluso en Roma. Algunos de sus amigos le apoyaban en aquella ambición y les habría gustado nombrarlo rey, pero otros deseaban sobre todo mantener la república y temían que César planeara acabar con ella para volver a la monarquía. Entre los republicanos acérrimos estaban Casio y Bruto. Eran amigos de César, pero no estaban de acuerdo con sus ansias de poder. De hecho, sus sospechas de que fuera a aceptar la corona crecieron tanto que se conjuraron para asesinarle. A pesar de muchas advertencias, César fue al Senado el día acordado por Casio y Bruto para su muerte. Se dice que también ignoró la aparición de un cometa que los antiguos romanos creían que presagiaba males, aunque un cometa no es más que un astro y es tan neutral como una estrella.
César estaba ante la estatua de Pompeyo leyendo tranquilamente una petición que le habían entregado. De repente se dio la señal y recibió la primera puñalada. César trató de defenderse al principio, pero cuando vio a Bruto entre los atacantes con el puñal en la mano, gritó lleno de pena: «¿Tú también, Bruto?». Entonces se cubrió la cara con su túnica y no tardó en caer con un total de 23 puñaladas. Así murió César, cuando tenía solo 55 años. Fue un gran general, un magnífico político y un estupendo historiador. Entre las muchísimas obras posteriores sobre su vida y muerte hay una de Shakespeare en la que se cuenta cómo le advirtieron y que a pesar de ello fue al Senado y allí murió con gran aflicción por la traición de sus amigos.